El paro nacional decretado por los estudiantes sí se acabó porque es una forma de presión entre muchas otras formas de presión que hay, y en esa en particular se suspendió, se terminó, lo que no implica que no se pueda volver a retomar y lo que no implica que no se pueda en otro momento volver a acudir a esa forma. Pero en este momento se acabó porque se le dio prioridad a terminar eh, lo académico y porque se entendió que muchas de las cosas que se estaban pidiendo por lo menos se lograron cumplir en cierta medida en la negociación. El paro estudiantil definitivamente se acabó mm, desde que se llegó a un acuerdo, ¿cierto? Y pues dio con el cumplimiento o la ruptura de ese paro y debido a que pues no hay ninguna manifestación en el cual genere esa, esa motivación a paro o al hecho de que se está en paro, pues se da por determinado de que ya se acabó el paro. No, el paro no se acabó, sigue, porque todavía no le han dado el presupuesto que es a los muchachos de las universidades del Estado. Yo pienso que ya el paro se acabó porque los estudiantes lograron un buen acuerdo ya con el gobierno nacional. Ahora pues hay que esperar que el gobierno cumpla. Pero pues en ese entendido de que el gobierno le cumple a los estudiantes, para mí ya el paro terminó. Yo considero que sí, ya acabó. El año pasado tuvieron mucha visibilidad con este tema. Si no estoy mal, creo que fue en noviembre, como en octubre, noviembre, diciembre. Hubo muchas movilizaciones a nivel nacional y tuvieron gran visibilidad. Lastimosamente para los estudiantes tienen que aprender, o bueno, pues considero yo que deben aprender como los momentos de coyuntura y tienen que saberlos aprovechar. No, uno no se puede parar de una mesa sin negociar, digamos, todas sus condiciones y luego a la vuelta de 1 o 2 meses ir a decir que con lo que se firmó o lo que acordaron no están de acuerdo porque pues realmente eso pierde mucha legitimidad y le hace ver poco serio a los estudiantes. Sé que el año pasado levantaron a mesas en el mes de diciembre y este año los estudiantes de la pedagógica puntualmente volvieron a paro. Entonces no me parece serio que levanten una mesa y a los 20 días, un mes, se vuelvan a sentar y digan que no, que otra vez están en paro. Hay que aprovechar, tienen que saber leer los momentos coyunturales del país para que puedan ponerse todos de acuerdo y para que puedan en su momento pedir lo que requieren. Pero no pueden hacer eso. Pues me parece una muy mala estrategia y considero que es una falta de seriedad por parte de los estudiantes. Yo creo que hay diferentes perspectivas de la movilización que dentro de mi rol social, es decir, dentro de mi rol de maestra, eh, en esas diferentes perspectivas cada uno cumplimos roles. Y está claramente el rol de el que marcha, está claramente el rol de que no va a marchar, pero no es indiferente y ayuda a hacer pancartas, está el rol del que está dentro del bus echándole madrazos a los que están marchando, pero también está el que está pensando qué bacano que estos chinos estén peleando por lo suyo. O sea, creo que hay diferentes perspectivas, diferentes roles dentro de la sociedad, y creo que esos roles y esa diversidad en esos roles hace que sea tan interesante y se constituya en un reto pensarnos en diferentes formas de movilización. No siempre tenemos que parar, no siempre tenemos que avanzar. Hay diferentes formas de hacernos sentir, y creo que justamente esas perspectivas son las que nos obligan a ser creativos, nos obligan a pensarnos en otras vainas, y qué bacano porque además en esta universidad, al ser maestros, pues una de nuestras básicas herramientas va a ser la creatividad. Entonces, eso también hace parte de esa formación, no solo política, sino también pedagógica que tenemos durante esas movilizaciones. Todo paro y toda manifestación de exigencia de derechos, sin lugar a dudas, una manifestación positiva que lastimosamente en ocasiones se ve empañada por múltiples
consecuencias o acciones que dañan la imagen de lo que es la protesta en sí. Entonces, pues lastimosamente, el gobierno aprovecha ese tipo de cosas y los medios para poder empañar el beneficio real del hecho de protestar, ¿sí? Entonces, es una lástima que ese tipo de cosas sucedan y sin lugar a duda quienes protestan son unos héroes o personas con mucho valor, eh, que entregan su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su convicción, por la meta o el beneficio de la comunidad. Desde mi perspectiva como policía, opino que como todo ciudadano, toda persona pues tiene derecho a ejercer la protesta, a manifestar sus inconformismos y a exigir sus derechos. Lo que no apruebo es el vandalismo en las protestas, el daño de lo que son los bienes públicos, cuando ya el derecho de ellos que tienen como protestar trasciende a vulnerar el derecho de otras personas. Entonces, en ese entendido, opino que estuvo, o sea, bien que salgan a exigir y hacer respetar sus derechos, bien que salgan a protestar siempre y cuando lo hagan dentro del marco del buen comportamiento. Pues sus derechos, ¿no? Uno reclama sus derechos, otros no entienden ni por qué los chicos molestan, pero no, para mí que es que reclaman sus derechos los chicos. No sé, lo que yo sé que sucedió con el paro fue que pues se llegó a un acuerdo. Estos acuerdos pues evidentemente debieron haber sido eh, efectuados, es decir, cumplidos a cabalidad, porque de lo contrario estoy seguro de que los estudiantes ya hubieran alzado la voz y pues espero que que si en algún momento el gobierno nos falla, pues haya una voz de nuevo en la calle, luchando por nuestros derechos. Bueno, son varias las cosas de lo que se dicen, ¿no? Una de las cosas es lo que se escucha por la prensa, por los medios de comunicación, y otra cosa que es lo que pues realmente se debate o los temas que se tratan en las mesas de concertación con el gobierno nacional. Como estudiante de universidad pública, bueno, como egresado de universidad pública, pues tuvimos la oportunidad, si no recuerdo mal, fue en el 2013, de hacer grandes movilizaciones, donde en su momento se pensaba, o bueno, se marchó y se peleó por abolir la ley 30, si mal no recuerdo. En su momento funcionó, digamos, pues tuvo unas implicaciones políticas, una visibilidad para muchos estudiantes que eran las personas, para muchos estudiantes que estuvieron, digamos, al frente del caso, donde para nadie es un secreto que muchos buscan visibilidad política y pues tienen ciertas identidades con los partidos de izquierda de la ciudad, bueno, y del país, como el Polo Democrático y demás, pero bueno, con respecto a la pregunta, no me es del todo claro qué están pidiendo. Digamos, históricamente las luchas de la educación pública o de los estudiantes de universidad pública ha sido la gratuidad en la educación, la universalidad y los recursos. Para nadie es un secreto que las universidades públicas cuentan con muy pocos recursos y que gran parte de su financiamiento se da pues con lo poco que le da el gobierno y con lo que logran, digamos, recaudar del tema de matrículas. Entonces, con respecto a su pregunta, Angélica, no me queda muy claro qué están pidiendo los estudiantes diferente a lo que le menciono. Ha pasado, pues pasó lo de los acuerdos que lograron con el gobierno. ¿Qué está pasando? No tengo conocimiento cómo irá el momento del cumplimiento de los acuerdos, si aún seguirán las reuniones y eso, pero que haya pasado tengo conocimiento de que hubieron unos acuerdos. ¿Qué creo que va a pasar con el paro? Si soy muy sincera, creo que este año volvemos a estar en paro en algún momento.
¿Por qué? Simplemente porque, de nuevo, como el paro es mecanismo de presión, vamos a tener que hacer presión cuando nos empiecen a incumplir con las garantías. ¿Y por qué digo que nos van a empezar a incumplir con las garantías? Porque este gobierno nunca, no los gobiernos en general nunca han cumplido 100% todo lo que se comprometen, sino que nos quieren acallar firmando cosas y después incumplen. Y es claro que la educación no es una prioridad, por lo menos de los que tienen el poder de la sociedad. Entonces, en esa medida, que los que tienen el poder no deberían ser ellos, sino el mismo pueblo. Pero en teoría, pues cuando nos empiecen a incumplir, ¿qué va a pasar? Que volvemos hasta allá. Yo lo que no sé es si el mecanismo sea el paro y ojalá espero que vayamos más allá y que entendamos y hagamos un análisis crítico de lo que pasó, que lo que más logramos movilizar no fue mediante el paro, al gobierno le valió pip de que estuviéramos en paro. Al gobierno lo que le importaba era cada vez que nos movilizábamos, cuando llegábamos a zonas que marchábamos, no que nos movilizábamos, sino que marchábamos, que llegábamos a zonas donde no habíamos llegado, que nos fuimos para el norte, eso le importó, esa parar la ciudad, no parar las universidades. Entonces creo que si hacemos un análisis muy detallado de lo que pasó y somos muy estrategas políticamente hablando, pues yo esperaría que la estrategia esta vez no fuera paro, sino otras formas de manifestación. Que creo que además también nos ayudó a tener a la sociedad de nuestro lado cuando nos veían marchando con carteles creativos y con obras, performance y banda y todo el cuento en las marchas. Eso llama a la gente y las pone de nuestro lado. Entonces creo que todas esas cosas hay que analizarlas, pero pues... y la temática. Yo creo que el tema ahora a trabajar, ya claramente el presupuesto no es un tema agotado y nunca va a estar agotado y creo que va a tocar pelearlo siempre, pero creo que ahorita el tema que nos tiene que empezar a convocar es la reforma de leyes como la Ley 30, es la reforma estructural del presupuesto general de la nación para que vaya presupuesto específicamente a las universidades, independientemente de lo que se le asigne al ICETEX. Entonces, creo que las reformas de las leyes es lo que nos debe empezar a poner a trabajar ahorita, si no durante un nuevo paro, sí durante este año, porque son cosas que tenemos que hacerlas pronto y tenemos que trabajar en ellas. Y lo otro creo que también es el tema de derechos humanos. Creo que hay que empezarnos a mover en eso, yo creería que desde lo internacional, para que empiecen a ponerle lupa muy seriamente a tantas muertes y a tantos abusos de poder y a tantos crímenes frente a los derechos humanos, el asesinato de líderes, en las manifestaciones cuando nos cascan, o sea, todas esas vainas. Entonces creo que ahí también hay harto por trabajar. La propuesta es que le cumplan a los chinos como debe ser y verán una propuesta que haya más plata para poder salir adelante. Los chicos pueden hacer sus cosas, me dan un poquito de plata más, ¿no?